No voy a hablar de Vicentín, aunque todos hablan, sino que me voy a limitar a continuar con reflexiones sobre el endeudamiento argentino. ¿Y por qué voy a seguir con el endeudamiento? Porque la deuda que tenemos, 323.500 millones de dólares, es uno de los principales condicionamientos de la economía del país. No es algo coyuntural que hay que solucionar estos días, sino que es algo que viene de décadas, pero especialmente en los últimos 4 años, donde se produjo un endeudamiento extremadamente grave. Y en ese endeudamiento con acreedores privados se sumó en el 2018 el Fondo Monetario Internacional, que a través de una decisión política del gobierno de Estados Unidos, que es el principal, el que tiene la mayor cuota en el fondo, decidieron sostener al gobierno de Macri a pesar de los informes que había, por intereses políticos, de tener a la Argentina aliada a cualquiera de las decisiones delirantes de ese gobierno. Y fue así que ante la situación económica muy seria que se estaba viviendo, el ministro Duhovne celebró primero un acuerdo que no se pudo cumplir e instrumentar debidamente, y se hizo un segundo acuerdo por 57.500 millones de dólares que supuestamente iba a blindar a la Argentina en cualquier problema. Lo grave es que cuando este dinero se prestó, el fondo ya sabía que la deuda argentina no era sustentable. Los propios documentos oficiales de los bonos argentinos estaban mostrando la situación preocupante del país y que la deuda no se iba a poder pagar. A pesar de esa situación, el fondo le dio a la Argentina un préstamo que no tenía antecedentes en esa institución multilateral. Habría que preguntarse por qué el fondo incumplió alguna de sus normas, por qué sus funcionarios sostuvieron al gobierno y por qué el endeudamiento siguió creciendo y ese préstamo no sirvió absolutamente para solucionar los problemas que supuestamente iba a eliminar. El fondo además sabía que teníamos un banco central con graves problemas, casi quebrado, donde se emitían letras de liquidez, LELIQ, al 85% de interés, llegándose al extremo de emitir 1.300.000 millones de pesos de esas letras. Pero con la Argentina, los gobiernos administran, negocian, acuerdan, pero el que paga es el pueblo argentino. El gobierno de Macri siguió adelante en picada y el fondo no hizo nada para controlar los fondos que se iban mandando a la Argentina. En ese momento era público la enorme fuga de capitales, la formación de activos externos en paraísos fiscales, y el fondo tiene normas que prohíben a un gobierno permitir ese tipo de situaciones. No es como equivocadamente se dice que el fondo no puede prestar a gobiernos que están en fuga de capitales. El gobierno no puede hacerlo y es obligación del Fondo Monetario señalarle al gobierno que no puede permitir esa situación y si el gobierno la permite, sancionarlo. El fondo tampoco lo hizo. Es decir, que el fondo incumplió sus normas al no advertir al gobierno. El fondo prestó un dinero que no debía haber prestado porque excedía 10 veces la cuota argentina, lo máximo era 2 o 3 veces. Pero claro, en estas cuestiones políticas los intereses económicos juegan aparte y se puede llegar a hacer este tipo de operaciones. Otro de los problemas es que en esta arquitectura financiera de respaldar siempre a los acreedores privados, esta institución que es el fondo tiene una enorme cantidad de protecciones al extremo de que tiene más inmunidades que un Estado soberano. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno analiza sus normas, ve que son inmunes sus archivos, son inmunes sus directores, operadores, gobernadores. Es decir, que ante una negligencia,
ante una actitud, ante un país que lo dañe, no hay forma de recurrir a ninguna instancia internacional para cuestionar al fondo, ni siquiera a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y todos estos privilegios, todas estas inmunidades que el fondo se creó a sí mismos, fueron protegidas por la Convención de Inmunidades y Privilegios de las Naciones Unidas. Es decir, que todo esto del sistema financiero es perfecto para beneficiar siempre el interés privado. Es decir, que ante ese acuerdo, y la Argentina tiene una larga historia de acuerdos con el fondo, algunos que fueron renegociados, que fueron incumplidos, pero a través de esos 28 acuerdos de vieja historia, siempre la Argentina debió pagar y el fondo nunca sirvió para que la Argentina solucionara sus problemas. Al extremo que en el 1992, cuando se hizo el Plan Brady, uno de los elementos fundamentales de ese plan fue el fondo que a través de documentos reservados que envió a la comunidad financiera internacional y que pudimos ver en el Ministerio de Economía, les dijo que la Argentina se había comprometido a modificar la legislación laboral, a privatizar las empresas públicas, a privatizar el sistema jubilatorio, para que esa comunidad apoyara a un gobierno que desguazó al Estado Nacional. Ese fondo hoy es el mismo de siempre. No ha cambiado, aunque algunos ingenuos dicen que la actual directora tiene buenos modales, que habla de que la deuda tiene que ser sustentable y que hay que solucionar algunas cosas, que los acreedores privados tienen que contribuir con el gobierno para evitar males mayores, pero eso es para nosotros. El fondo no solo no va a bajarle un centavo a la Argentina, sino que en medio de la pandemia, de la grave situación que vivimos, ante las circunstancias que son de dominio público, el fondo le exigió a la Argentina que pagara hace 3 semanas más de 300 millones de dólares. Es decir, no contempló ni la gravedad de la situación, ni la difícil situación externa, sino que le exigió rigurosidad en el cumplimiento. Ese es el fondo, y no los que algunos quieren hacernos creer. Pero además, como si esto fuera poco, en los próximos días, exactamente el 21 de este mes, vence un préstamo, hay que pagar intereses por 130.000 millones de pesos. No sé si el doctor Guzmán los va a reperfilar, los va a refinanciar o los va a pagar, aunque hoy algunos medios anuncian que se van a emitir bonos para obtener dinero y cancelar esas obligaciones con uno de los grandes grupos de inversores que tiene la Argentina. Como veremos, la deuda es un gran problema, ha sido un gran problema y sigue siendo un gran problema, y los 4 años del gobierno de Mauricio Macri contribuyeron a que este problema se hiciera cada vez más estructural, dañando irreparablemente a la economía del país.